de mal en peor. Porque nuestro Dios es un Dios de verdad, es un Dios de veracidad, es un Dios de honestidad. Y Dios respalda eso. Dios respalda la honestidad. Dios respalda lo que se hace de manera correcta. El engañador termina siendo el más engañado de todos. ¿Y sabe cuál es el ejemplo? El mismo diablo. Porque el diablo cree que todavía puede detener a Dios. Durante milenios ha comprobado que cada vez está más abajo. Y le espera el último nivel, el lago que arde con fuego y azufre. Pero él cree tercamente que puede detener los planes de Dios. Y usa la mentira y el engaño. Y a través de la mentira y el engaño logra mantener bajo esclavitud a esas personas. Y hablo de un tema que no tiene que ver con las personas de afuera, sino con los de adentro. El diablo trae engaños y mentiras y mantiene a muchas personas en aflicción, a muchas personas cautivas, que no emprenden proyectos porque viene la voz del enemigo y les dice: tú no eres capaz, tú no puedes estudiar, no hay dinero, no vas a terminar la carrera, tú no puedes predicar, tú no puedes servir, tú no vas a cambiar, etcétera. Y viene la voz del enemigo, porque le voy a decir algo: el diablo traerá mensajes de manera directa e indirecta. Directa porque espíritus inmundos vendrán a hablar a tus oídos, si es que así le sucedió al Señor Jesucristo y nosotros no estamos más arriba de él. Vino el tentador y le habló. Algunas veces un espíritu inmundo va a venir y va a influenciar tus oídos, pero otras veces será a través de una persona, un vecino, un amigo, tu mejor amigo, el mejor hermano, un ministro, etcétera. Sí, porque un ministro que no esté conectadito puede salir con unas cosas bien cardíacas. Y entonces viene y habla. Yo les di un ejemplo en el culto pasado y lo quiero volver a compartir aquí para explicar más claramente eso. Una pareja llamada al pastorado. Comienzan el pastorado con el respaldo del Señor. Las cosas iban bien bonitas. De pronto el diablo comenzó a venir. Y este testimonio existe porque Dios usó a un hombre con don de ciencia para revelar lo que les pasó a ellos, porque ellos fracasaron. Y empezó a venir un espíritu inmundo y empezó a hablarle al oído de la esposa del pastor. Y le decía: pero mira esa iglesia, no es sino problemas y dolores de cabeza. Mira, la gente no hace sino molestar. Y ustedes que han logrado, y mire ese salario, y mire esto, y mire lo otro. Y ella, en el nombre de Jesús reprendo. Y ella un tiempo batalló, pero no le prestaron la debida importancia a esa voz. Así que poco a poco esa voz fue construyendo una estructura en su mente, hasta que llegó el día donde le dijo, donde empezó ya a expresar lo que tanto había estado el enemigo metiéndole a su mente, y empezó a hablarlo, porque recuerden que a través de las palabras damos a conocer la condición de nuestro corazón. Y empezó a decirle: ay, mi hijo, pero mire la iglesia, y mire esto, y mire lo otro, y mire hasta que llegó el día en que se separaron y se vino abajo el ministerio. Así que algunas veces espíritus inmundos querrán venir a hablar a tus oídos. ¿Para qué seguir adelante? Tanta oradera. Usted no puede servir, ¿sí ve? Mire ese marido suyo, mire esos hijos. ¿Para qué? ¿Sabe qué es lo mejor? Que se quite la vida. Ay, sí, yo creo que sí. Y vendrán las voces también. ¿Sí ve que usted es fea? Y frente al espejo: ay, sí, yo soy muy fea. Y vendrá el diablo a decirle a un hijo de Dios: tú no tienes derecho a prosperar, tú no tienes derecho a ver un milagro en tu casa porque tú eres muy malo. Ay, sí, yo soy malo. Y se flagela y se golpea. Y, ay, tan malo que soy, los pecados tan horribles que he hecho. Y viene el diablo y le soba la cabeza. ¿Sí ves?
eso no sirve. Apártate. Vuelve al mundo, tómate unas vacaciones, luego Dios te perdona. Pero esas mentiras del diablo se van en el nombre de Jesucristo el Señor. Y declaro que solo se establece la verdad de Dios en el nombre de Jesucristo el Señor. Solo su verdad. En tercer lugar, ¿cuál debe ser entonces la actitud del Hijo de Dios? ¿Qué posición, amados hermanos, entonces tenemos que tomar ante esto? ¿Cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios? Primero, persistir en la verdad de las Escrituras. Persistir en la palabra. Segunda carta de Timoteo, allí capítulo 3. Acabamos de leer el 13, donde dice que los hombres engañadores irán de mal en peor. Pero ahora el apóstol Pablo le dice en el versículo 14 a Timoteo. Versículo 14. Segunda de Timoteo 3:14. Pero, esta palabra pero está conectando lo que va a decir con lo que acabado de decir. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios... ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Levante su mano y diga amén. Yo, y tal vez no andaré así muy derecho, Señor, pero voy a ser ese hombre de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Mujeres de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo entonces motiva a Timoteo a estudiar las sagradas Escrituras, a llenar su mente de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura. Entonces la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios lava, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios renueva la mente, la palabra de Dios nos alimenta. Segundo, debemos, hablando de las actitudes que debemos tener ante esta situación como hijos de Dios, debemos desechar la mentira y el engaño, desecharla, botarla, echarla de nosotros, fuera de sí, sacarla. Eso es desechar. Vamos a la primera de Pedro, que está unas hojitas adelante. Después de Hebreos sigue Santiago y luego sigue la carta que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Está conmigo, hermano? Todavía no ha llegado. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 y 2. ¿Estamos, amados? Verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, las envidias y todas las detracciones o calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La Biblia de las Américas anexa ahí, dice la leche espiritual de la palabra, y el contexto nos enseña que es la leche espiritual de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ustedes han visto, han conocido alguna vez en la historia de su vida a una persona que le gusta los chismes? No. Bueno, algún día le muestro uno. Y le gusta. Contame. ¿Usted no ha visto, hermano, que a veces dicen, oh, me enteré de una cosa de Pedro? Nadie se llama Pedro aquí, ¿verdad? Sí, bueno, Pedro Antonio. Ahí sí ya no. No hay nadie así, ¿verdad? Bueno, Pedro Antonio de Jesús, y listo. Pedro Antonio. Ay, yo me enteré de una cosa de Pedro Antonio. Oh, contame. No, no la contar. Ay, cuénteme, que no me puede dejar así. Y entonces empieza la persecución de ese deseo morboso de saber. Ojalá y al menos con la misma intensidad deseemos la palabra de Dios.
esa es una verdadera y gran bendición, la palabra de Dios. Tercera actitud, seguir el ejemplo de Cristo. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía ¿con qué? Con maldición. Cuando a Cristo lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando le maldecían, Él no maldecía. Cuando decían mal de Él, Él no decía mal de los otros. Amén. Y aunque Jesucristo el Señor fue ultrajado, rechazado, maltratado, calumniado, amenazado, nunca se sintió con derecho a hacer lo malo. Y nunca hizo lo que otros hicieron con él. Entonces, pastor, ¿qué hacer? Allí está la respuesta en el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ve a donde tu papá y dile: ese niño está hablando mal de mí. Y papá pondrá orden ahí. Amén. No dejes que lo que hacen contigo te provoque a hacer lo mismo que ellos. Porque cuando tú haces lo que ellos hacen, haces la respuesta tú. Pero cuando tú vas donde tu papá, tú dejas que él responda. Y cuarta actitud para terminar: confiar en todo tiempo en la bondad del Señor. Confiar en todo tiempo en la bondad del Señor. Porque te quiero decir algo: Dios es bueno. Y no importa las frases que el diablo traiga, y no importa lo que llegue o venga, usted y yo debemos permanecer en una revelación, y sobre ella debemos permanecer firmes. Aunque no llegue lo que yo quiero, aunque el cielo no me responda como yo espero, siempre tendré claro: Dios es bueno y todo lo que viene de Él es para mi bienestar. Dios es bueno y punto. Dios es bueno. Dios es bueno. Y esa confianza en la bondad del Señor nos va a llevar a vivir una vida diferente, sin miedos, sin afán, sin angustia.